Cuando el ser humano se decida a abandonar las sombras aflictivas de las pasiones agotadoras y desgastantes, revoloteará en las alturas de la dicha, triunfando sobre sí mismo. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 26. Comportamiento espírita. Desde el momento en que las claridades del Evangelio penetran el alma en sombras, ¿qué alteraciones significativas y gratificantes ocurren? La oscuridad confunde y atemoriza, facilitando interpretaciones inexactas en la visión deficiente, conforme a los paisajes mentales en los cuales se fijan los intereses habituales. La falta de entendimiento sobre los objetivos existenciales genera perturbaciones de raciocinio y cambios continuos alrededor del pensamiento que se debe mantener siempre en equilibrio y actividad edificante. Las afirmaciones espirituales sobre la inmortalidad del alma conducen sin duda a una inevitable alteración de conducta para la nueva realidad que se pasa a enfrentar. Gracias a la certeza de la supervivencia del ser, a la disyunción molecular del organismo físico, surge la necesidad de prepararse para el enfrentamiento del inevitable porvenir que deberá propiciar paz y plenitud. De las acciones frívolas e irresponsables habituales se debe pasar hacia aquellas de naturaleza positiva, generadora de bendiciones por el resultado de reflexiones saludables y bien articuladas en el nuevo conocimiento sobre el existir. Los inquietantes nubarrones de la sospecha contumaz, que significa que es obstinado, insistente, y la desconfianza hacia el prójimo debería diluirse cuando se comprenda que la evolución es un programa para todos, que se consigue mediante importantes inversiones de autorrenovación y de interés legítimo para la integración en los paisajes del bien. Los temas deprimentes del día a día, responsables o resultado del pesimismo y desencanto egoísta, se torna una pesada carga mental que cede lugar a la reflexión sana y a las conversaciones edificantes, abriendo campos luminosos para la vivencia alegre a todas horas. Esa nueva conducta, imponiéndose lentamente, influirá de forma segura y productiva en una forma nueva de vivir la experiencia carnal. Actitudes que antes formaban parte de la convivencia familiar y social pierden el objetivo con que se imponían, permitiendo nuevas formas de encararse la oportunidad, en consecuencia cambiando de opinión al respecto. Sucesivamente nuevos hábitos y patrones sustituyen a los antiguos que se tornaron viciosos, cargados de vulgaridad y hediondez. Para que eso suceda, sin embargo, es imprescindible considerar los conocimientos adquiridos y las instrucciones evangélicas de carácter esencial en ese desafiador proceso de autoconstrucción espiritual. Cuando Jesús afirmó que Él es la luz del mundo, demostró que la oscuridad de la ignorancia generadora de los males que dominan en la sociedad cederá lugar al discernimiento armonioso que impulsa al avance por el camino infinito del progreso. Con la luz de la razón, dirigiendo la marcha, se alteran los contenidos existenciales y el idealismo del amor vitaliza al ser, que pasa a entregarse confiado a las propuestas libertadoras de la buena nueva. Viejos y arraigados hábitos que los instintos imprimieron en el espíritu durante el transcurso de su evolución dominan, pero llega el momento en que la emoción pasa a predominar, inspirada por las seguras líneas de la armonía y de la belleza. La lógica y la ética del amor en relación con la vida física proponen la utilización de las horas en la construcción de los nuevos valores morales que elevan a los héroes, a los mártires y a los ángeles, de los que proceden a las regiones sublimes que les esperan. En ese sentido, surge la caridad adornada de amor que empieza a transformar pantanos morales en jardines y abismos de sufrimiento en planicies de alegría. No hay nadie que realice el proceso de la ascensión moral sin que no se encuentre amparado por el sentimiento de compasión por su prójimo y por sí mismo. Después surge la necesidad de abandonar las miserias humanas que esclavizan, sustituidas por las inefables conquistas del bien sin límite. Este, por tanto, es el momento del cambio de comportamiento ancestral para aquel que conduce a las estrellas. Fue el que iluminó el alma de los descubridores de tierras desconocidas, que penetró el misterioso núcleo de sustancias para salvar vidas, que dio sonido y color a la existencia,
para el surgimiento de las incomparables lecciones de belleza. Nunca te detengas en el afán, trabajo intenso, penoso, de crecer, de elevarte a las alturas de la verdad, volando sin cesar en las alas de la caridad. Cuando el ser humano decide abandonar las sombras aflictivas de las pasiones exhaustivas y desgastadoras, revoloteará en los altiplanos de la aventura, triunfando sobre sí mismo. Ello, sin embargo, será el resultado del esfuerzo continuo de vencer las malas inclinaciones, de superar aparentes e insignificantes equívocos, de tolerar cuestiones casi sin importancia, porque es a través de todos ellos, sumándose, que aparecen los grandes desafíos y, en consecuencia, los fracasos destructores. La vigilia, por tanto, sobre la manera de encarar la existencia, de conducirse saludablemente, es fundamental, aunque el ambiente no corresponda a las aspiraciones del bien y de lo bonito. Si te equivocas por culpa del vicio perturbador en el que te encuentras impregnado, repite con naturalidad la experiencia, guardando la certeza de que solamente a través de los intentos continuos conseguirás los resultados óptimos a que aspiras. No supongas que los individuos de hoy se encuentran en niveles más elevados y parecen haber controlado las situaciones negativas, estén exentos de equívocos. Todos son frágiles, incluso estando en el proceso más avanzado, ya que a medida que se alcanzan las alturas, más amplios se hacen los horizontes y más numerosas las áreas a resguardar. El maestro amoroso, que se dio con alegría, tornándose el guía y modelo para la humanidad, recorrió los mismos difíciles caminos por donde sigues. Él no se permitió ceder al asedio de la perversidad y la indignidad en cada momento de su convivencia con las criaturas. A cada instante era puesto a prueba por la malicia y la hipocresía de los vándalos y los esclavos de las pasiones serviles, derrotándolos con la elocuencia, una conducta superior que los aturdía y repugnaba más. Confía en tus nuevas posibilidades y avanza sin temor y feliz. Renaciste para ser feliz y dejar alegría en el camino recorrido, aunque las circunstancias no se presenten de momento favorables. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 27. Simientes de luz. Es impostergable la siembra del bien en todas las variables posibles. Inmenso es el matorral de la ignorancia que asfixia las plantas de la esperanza y de la solidaridad humana en el actual momento de la civilización, no solamente en los suelos dominados por las malas hierbas, sino por otras plagas adversarias de la plantación dignificante. Aquí se presenta la aridez del terreno humano mediante la indiferencia a los sufrimientos que se multiplican exhaustivamente. Allí el abandono a que se encuentran relegados las canteras de trabajo auspiciosas. Más adelante la abundancia de aves que se alimentan de los escasos y frágiles granos, y el campo se presenta desierto, destruido. Los seres humanos, sin darse cuenta, se deshumanizan gracias a la multiplicación de las ingeniosidades dañinas y crueles con las cuales se van acostumbrando. Por otra parte, el volumen de diversión y los experimentos perturbadores atraen a las multitudes no asimiladas y las ahogan con el pestilente aliento de las alucinaciones y dominan sus aspiraciones y sentimientos. Las imágenes obscenas y las conductas agresivas, así como vulgares, invitan a la sensualidad animal en espectáculos vulgares del placer voluptuoso sin sentido emocional o relevante. La gente, casi en general, se aturde e imita a los tipos exóticos para llamar la atención por lo chocante y burdo. Las luchas de clases y los anhelos de ciudadanía de las minorías raciales, comportamentales, sociales aceleran las animosidades y culminan siempre en la miseria de los vencidos que pierden la oportunidad de ascender, de renovarse. La pérdida de sentido existencial se arrastra velozmente y las masas desorientadas se hacen inmediatistas y agresoras, embistiendo contra el orden o dejándose vencer por el desánimo que las lleva a la depresión, a la fuga, por el suicidio. Aún con los notables avances de la ciencia médica, por ejemplo, con frecuencia surgen epidemias amenazadoras
que sustituyen a otras que arrebataron incontables vidas, en demostración de la fragilidad del poder humano y sus utopías de control sobre la naturaleza. Los constantes fenómenos sísmicos destruyen ciudades y hieren a las criaturas de forma aterradora, sometiendo a los seres humanos a sus movimientos y condiciones geológicas. Sucede que este es un mundo de pruebas y expiaciones, todavía en proceso de depuración de su masa, de eliminación de sus terribles gases tóxicos. Sin embargo, es un nuevo día que lucha contra la obstinada oscuridad de la noche que pasa aunque todavía no se ha ido para siempre. Se confunden glorias humanas con desgracias morales y espirituales en un espectáculo de primitivas presentaciones. Es, no obstante, en este inmenso territorio que se traban las luchas transformadoras del amor. El espectro de la necedad se origina para dar paso a un nuevo comportamiento a lo que desde hace 2000 años es propuesto por Jesús y por sus mensajeros. Espectro, conjunto o serie de elementos que forman un todo. Todo llama la atención para el gran cambio que ya se viene operando en el mundo terrestre. Es indispensable el esfuerzo de siembra sobre esos destrozos en esos suelos que deben ser labrados con cariño, sin postergación de tiempo. Se trata de la siembra de luz. Granos de misericordia deben ser bondadosamente colocados en el suelo de los paisajes sufridos y desolados, a fin de que sea modificado el orbe terrestre, recubierto por el verdor de la esperanza, donde la vida se exprese en toda su grandiosidad. Cuando pase este verano ardiente y abrasador, cuando la naturaleza agotada en sus energías reciba las benditas lluvias fertilizantes y cambie el clima de horror, la belleza y la armonía reveretarán los escondrijos en los que duermen y todo se renovará en una colorida primavera de bendiciones. Así también ocurrirá con la humanidad en estos días desafiantes. Se suceden los periodos inexorablemente, surge el bendito momento de renovación que esta vez deberá ser permanente. Este fenómeno, sin embargo, después depende, sobre todo, de las criaturas humanas, de sus pensamientos, conductas, sentimientos, ante las circunstancias y las posibilidades que se presenten. Renace en este periodo desafiante para contribuir con el nuevo orden y en la ampliación de los horizontes del servicio abnegado del amor. Es imprescindible comprender que todo se origina en la mente humana, que es la co-creadora del universo, que ofrece las vibraciones energéticas como bien o como mal, que elige lo que le parece necesaria para la existencia. En ese tabernáculo, significa tabernáculo, santuario portátil, donde los hebreos guardaban y transportaban el arca de la alianza y demás objetos sagrados. Que la sede del pensamiento está en las potencias de la vida, que son neutras, pudiendo ser usadas para un sentido útil y venturoso o para ocasiones vanas y devastadoras. Tu compromiso es con los emisarios de la vida indestructible, celadores del cosmos en nombre del Padre Creador. No te importen aquellos que permanecen insensibles, distanciados, inertes o perdidos en los desvíos de la ilusión material de breve duración. A ti te cabe el trabajo de encender la luz en la oscuridad sin reclamar tinieblas. Entrecavar el suelo que te toca sembrar para hacer del lugar limpiado y jardín y campo de vital importancia. Renaciste para ser feliz y dejar alegría en el camino recorrido, aunque las circunstancias no se presenten de momentos favorables. Siembra estrellas de claridad luminiscente. No te inquieten las sombras ni las amenazas de borrascas. Significado de borrasca: contratiempo que genera trastorno o inquietud, contrariedad inesperada. Luego todo pasará y es imprescindible que haya metas brillantes al frente. Cuando Jesús vino a la tierra, la desolación y el odio triunfaban. El poder arbitrario dominaba las vidas y la miseria moral reinaba poderosa. Lentamente, Él renovó los paisajes morales, bendijo a la naturaleza, encendió la luz que permanece inextinguible hasta hoy. Lo crucificaron y su triunfo fue incontestable. Lo mismo ocurre ahora. Estos son días iguales a aquellos con las dificultades naturales que facultan la soberbia y el vicio. Insiste sonriendo a los vicios y engaños, en serle fiel hasta el final.
Ningún personaje histórico se destacó en el escenario de la humanidad de la forma como lo hizo el niño de la gruta de Belén, que se transformó en el ser más extraordinario de todos los tiempos, Joana de Ángelis Divaldo Pereira Franco. El Señor sigue contigo y jamás te dejará solo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Joana de Ángelis Divaldo Pereira Franco. Capítulo 28. Días venturosos son estos los días severos de la evolución moral de la humanidad. Bajo los azotes del sufrimiento, el dolor se generaliza por todas partes de forma cruel, bajo el disfraz o sin él, mediante la demostración de la bancarrota de las pasiones ilusorias que alucinan en las criaturas. Las nobles conquistas de la cultura y de la tecnología que deslumbran por su grandeza no consiguieron modificar la estructura moral del planeta que agoniza bajo incesantes golpes de padecimientos indecibles. Facilidades y glorias de la inteligencia empalidecen ante las aberraciones morales y los tormentos que se apoderan de todos los seres. Se creyó que las adquisiciones externas podrían aplacar las angustias y las necesidades internas. El progreso con su fuerza fuera de lo común disminuyó las sombras de la ignorancia y proyectó claridad en los abismos que las supersticiones y aventuras intentaban explicar de forma mágica, colocando puentes de falsas interpretaciones. Fueron superadas las toscas expresiones primarias, no obstante, terribles conductas demuestran su equívoco. Filosofías anárquicas trabajan en favor del gozo incesante de los sentidos físicos, mientras que multitudes alucinadas se apiñan en los pantanos de la ceguera espiritual. Conceptos viles son presentados por el materialismo cínico y disuelven la familia en favor de nuevas tribus dependientes de drogas consuntivas y desvarío de conducta. El barbarismo de la destrucción de los valores éticos en una vergonzosa batalla contra el orden y el deber amenaza la actual civilización con la victoria del caos y de la agresividad. Hordas significado banda indisciplinada que provoca desorden, peleas, etc. Hordas de viciosos mantienen las banderas erguidas de la desolación y del placer salvaje, empujando la vida hacia los antros de la locura. Dicen los aficionados, significado aficionado, que es apegado, entusiasta, simpatizante de la destrucción de las costumbres éticas, que la nada es todo lo que tiene sentido y le entrega a la hediondez la solución para culminar en las alienaciones y en el suicidio. Nieblas densas dominan los paisajes morales y espirituales del planeta terrestre. Amenazas de guerra facilitan las guerrillas y los odios domiciliarios sociales en los países que sirven de campo de batalla para que las naciones poderosas y hambrientas destrocen vidas y culturas. Parece un retorno existencial a lo primario de la evolución antropológica en cuyo periodo predominaban los instintos en general. En esa vorágine se aturden casi todas las personas que tropiezan en los obstáculos perversos. La humanidad agoniza y su grito de dolor casi no encuentra apoyo o socorro, mientras en medio de tanta incuria y desolación, espíritus abnegados trabajan para la preservación del bien y por la manutención de los ideales nobles de la vida. La misericordia de Dios no cesa de mandar a los reductos terribles de sufrimientos los recursos de amor y de esperanza, a fin de atenuarlos y dar oportunidad a la reparación de los comportamientos viles. Las bendiciones florecen en las fosas putrefactas y renacen en las tierras derrotadas por las plagas y la agresión, velando por la luz para que la bondad y la benevolencia no desaparezcan. El bien, despreciado por los déspotas, y las virtudes escarnecidas por los atormentados, insisten y silenciosamente se oponen a la ola del cinismo que domina en las masas. Después de la muerte de Jesús, se tenía la impresión de que el mal había triunfado, venciendo a la verdad y el bien. Los discípulos aturdidos no sabían qué hacer ni cómo realizarlo. En una suave madrugada, vencida la noche de las inquietudes, Él volvió y recuperó el aliento y el coraje en los corazones debilitados. Su voz les renovó la esperanza y su presencia les dio seguridad. De igual manera, en estos días de incomprensiones
y desidias, concepto de desidia, falta de atención, de celo, negligencia. Surge una clara madrugada de renovación y los inmortales retornan sustentando a aquellos servidores cansados y permanente desafío. Sus voces claman a la vivencia del amor y luchan en pro de la era nueva de la paz. Preparados para los grandes embates, sufren, pero comprenden los motivos y no reculan ante las encerronas soeces, significado de soez despreciable, bajo, vulgar, que les son puestas en el camino. Se vencen superando las malas inclinaciones y las recaídas perturbadoras. Ya se encuentran en actividad, lo que enfurece a sus opositores, aquellos que se complacen en el propio infortunio, seguros de su destino glorioso, son pilares para la construcción del porvenir de justicia y de amor. No te inquietes ante las encerronas y los desafíos de este momento. Persiste en la actividad que da sentido a tu existencia. La aparente pérdida de hoy es victoria segura mañana. Eres mensajero de Jesucristo y no dudes de su socorro y protección, permitiéndote sintonizar. El Señor sigue contigo y jamás te dejará a solas. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Observa que Él no triunfó en el mundo de las ilusiones, pero superó todas las fantasías y los atractivos existentes. Estuvo con nosotros, comulgó con nuestras deficiencias y pasiones, sin convertirse en uno de nosotros, permaneciendo el guía y modelo a ser seguido en todos los tiempos. Coronando aquellos días de añoranza después de la muerte de Jesús, Él apareció en Galilea a 500 discípulos, mandándoles renacer y regresar para la fijación del reino de Dios en los corazones. De este modo, déjate dominar por el mensaje que Él te confió y haz que estos días sean venturosos para la humanidad. Feliz de mañana. Vida es movimiento y cuando es bien dirigido en acciones edificantes, se transforma en bendiciones que alegran y liberan de las malas inclinaciones. Joana de Ángeles Divaldo Pereira Franco. Capítulo 29. La envidia. Entre las imperfecciones del carácter humano, descendiente directo del egoísmo, se destaca la envidia. Esa disolvente manifestación de la imperfección moral, muchas tragedias que ocurren en la sociedad son frutos espurios del cultivo de esa conducta abominable. La existencia terrestre posee como finalidad psicosociológica, atendiendo al instinto gregario, la preservación de la solidaridad que se basa en el auxilio fraternal que debe existir entre todas las personas. A pesar de esta exigencia de supervivencia, un gran número de criaturas humanas optan por un comportamiento competitivo, incapaces de alegrarse con las conquistas y alegrías de su prójimo en el viaje ascensional, dejándose herir por los propios fracasos o atormentadas por la sed de vivir en el régimen de exclusión, solamente permitiéndose disfrutar de la fugaz felicidad. Ellos mismos se vuelcan con tenacidad, significado de tenacidad, tenaz, persistente, contra todos aquellos que les parecen amenazar el triunfo u odian la gloria no conseguida. Apoyándose en la mezquindad a que se entregan, elaboran verdaderos programas de colocarse contra los demás, dando lugar a mentiras y calumnias que hábilmente elaboran, echando flechas continuamente, envenenadas por los sentimientos inferiores con los cuales se complacen. Amigos de ayer que se mantenían en fraternidad ante el destaque de uno de ellos, el otro, en vez de alegrarse, se intoxica de cólera y se transforma en verdugo, significado de verdugo, que atormenta, castiga sin piedad, gratuito, escondiéndose en argumentos falsos para dejar paso a la frustración que le invade. Todo proceso de evolución moral y especialmente espiritual es realizado mediante la superación de los instintos agresivos, de las imperfecciones mantenidas en las experiencias primitivas y pasadas. La envidia, no obstante, consigue disfrazarse e inmiscuirse en el comportamiento social y humano con habilidad, manifestándose con expresiones falsas, aparentemente ingenuas, cuando no explota intempestivamente en combate viral.
El envidioso sin duda es muy infeliz, ya que padece emociones perturbadoras que a él mismo perjudican. A su vez, el pensamiento emitido se hace portador de una onda de energía negativa que muchas veces alcanza a aquel contra el cual es dirigida, desde que sintonice mentalmente en franja vibratoria equivalente. La terapia de excelente calidad para la victoria contra la envidia es el esfuerzo que se debe ofrecer en favor del bien de todos, auxiliando sin vacilación de modo a contribuir para la felicidad general. Pequeños ejercicios de renovación de los paisajes mentales mediante el cultivo de cromos que retraten la belleza bajo cualquier aspecto considerado se van sobreponiendo al pesimismo y a la amargura que se le hicieron habituales. Reflexionar sobre la misericordia de Dios en todo cuanto sea posible imaginar colabora para el campo de los hábitos odiosos, de la antipatía y de la desesperanza, mientras abre espacio en la mente y en el sentimiento para que sea encontrado el sentido de la existencia que se presenta vacía de aspiraciones elevadas. Imaginemos el número 0 y el poder que le está al alcance, de acuerdo con la posición que se permita asumir. Colocado a la izquierda de cualquier otra figura significativa, no lo modifica. Sin embargo, cada vez que le toma el lado derecho, lo fortalece multiplicándolo con expresivo resultado. De igual forma, el pensamiento que se coloca en posición de neutralidad tiene el poder de adherirse a cualquier idealismo y multiplicar expresivamente su significado. Grandes realizaciones en el mundo son frutos del esfuerzo y de la tenacidad de aquellos que creyeron en la posibilidad del triunfo y lucharon con inmenso sacrificio para conquistar la meta que habían trazado. Mientras que el ser humano se coloca en la posición de vulnerabilidad y de víctima, no consigue ver y sentir la grandeza de la vida y las fantásticas posibilidades que se encuentran al alcance de todo aquel que se decida por la conquista de la plenitud. Vida es movimiento y cuando es bien dirigida, acciones edificantes se transforman en bendiciones que alegran y liberan de las malas inclinaciones. Todo aquel, sin embargo, que se permite ablandar en el cumplimiento de los deberes que le conciernen, invariablemente dispone de tiempo suficiente para la crítica infeliz y la envidia destructiva. Nadie consigue vivir sin pensar, y cuando no dispone de una agenda que engrandezca, resbala hacia el placer de generar problemas para los operosos, y se dirigen para la persecución insensata que es el fruto espurio de su sentimiento inferior. Es indispensable llenar todos los vacíos existenciales a fin de que no haya tiempo para la ocasión de la inutilidad, generando la falta de respeto y la inquietud competitiva de la envidia perturbadora. Personas que destacan en cualquier segmento social y humano siempre son detestadas por otras que son mezquinas y ociosas, que se complacen en generar problemas, consumiéndose por las llamaradas ocultas de la envidia. Muchas batallas de animosidad tienen sus génesis en ese mórbido sentimiento de falta de respeto contra los triunfadores que se transforman en los hilos conductores de la sociedad. Esta primitiva herencia del proceso evolutivo necesita ser combatida con todas las verdades del sentimiento. Fijada en el carácter, repunta con frecuencia exigiendo actitudes morales firmes y constantes para no permitirle medrar con falsas justificativas. El trabajo en el bien incesante, la generosidad que se explaya, el área de simpatía que generaliza, facilitan la contribución espiritual del enfermo en favor de la gloria y del triunfo por el hermano de jornada, favoreciendo con la conciencia de que la ley del progreso es divina y está al alcance de todos. Dispuesto al crecimiento interior, las alegrías ajenas deben serle motivo de esfuerzo por considerar que también podrás disfrutarla mediante la capacidad del querer. No te permitas en hipótesis alguna que medre en el jardín de sus sentimientos ese parásito que tanto perturba a los demás, así como aniquila emocionalmente a aquel que le ofrece nutrición. Aprende a participar del júbilo de aquel que es feliz, ampliando los horizontes del bienestar entre las criaturas que conviven contigo. Lo que te falta no te hace falta si no colocas en esa ausencia la idea de que su tenencia te proporcionará alegría o felicidad. Exulta con las dádivas de la vida y canta la gloria de existir y amar.
La experiencia carnal busca facilitar la conquista del amor en forma de solidaridad con todo y con todos, tornando la aridez de los caminos por donde todos transitan en un camino florido de esperanza y de plenitud. Tu plenitud depende del equilibrio que debe regir a tu alrededor, de tal forma que las bendiciones de la armonía canten loores y gratitud a la vida. Sé la manifestación del bien y de la paz donde te encuentres y estarás en pleno reino de Dios, que se origina en el corazón jubiloso. Joana de Angelis, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 30. Vida feliz. La conquista plena de la felicidad todavía es una aspiración humana que no se consigue en la tierra, por varios factores, especialmente la organización fisiológica. Asevera el Eclesiastés que la felicidad no es de este mundo, y posteriormente Jesús afirmó que su reino no es de este mundo. En una página histórica, Creso, rey de Lidia, centenas de años antes de Cristo, en el apogeo de la gloria, del poder y de la fortuna, preguntó al filósofo Solón, en un banquete con que lo homenajeaba, ¿cuál sería el hombre más feliz que él había conocido durante sus viajes? Después que el sabio hubiera declarado que se trataba de dos jóvenes modestos que dieron su vida por Atenas, el rico insistió y él adujo: solamente se puede saber que un hombre es feliz después de su muerte, cuando no le puede ocurrir nada más. Frustrado en su orgullo de suponerse el más feliz de los hombres, más tarde perdió la guerra contra Ciro, rey de Persia, y terminó siendo llevado por el vencedor para ser el educador de Cambises, hijo del victorioso Ciro, después de perderlo todo y casi la existencia. Se supone invariablemente que la felicidad es la posesión de recursos acuñados y otros comunes en la tierra, pero siempre transitorios porque cambian de manos. Todo poder humano es siempre relativo porque las inquietas criaturas están siempre atormentadas por los honores y el protagonismo terrenal, presuponiéndose superior a los demás, como si la enfermedad, las desgracias y la muerte de sus seres queridos y de ellos mismos no los acecharan en cada instante existencial. No recuerda la juventud y la belleza física en continua transformación, a pesar de los enormes esfuerzos para mantenerlas, lo que lleva a muchas víctimas engañadas a lamentables trastornos emocionales. La felicidad comienza en el individuo cuando adquiere discernimiento sobre la realidad transitoria de la existencia y está dispuesto a vivir dentro de las normas establecidas por las leyes que lo disciplinan a las actitudes de equilibrio y contribución social. La conciencia de los deberes y el cumplimiento de ellos es un paso avanzado para establecer balizas de armonía interior que producen el respeto por la vida y sus manifestaciones exteriores. Se piensa erradamente que la felicidad es la ausencia de cualquier tipo de preocupación, especialmente con respecto a los problemas existenciales. Ledo engañó. Para que fuera así, sería indispensable que la persona quedara alejada de todo y de todos, ya que los pensamientos y éxitos alteran las emociones con mucha facilidad. Aquello que en un momento produce alegría y bienestar, en otro se convierte en preocupación e inquietud. Incluso en el área de la afectividad hay inmensa variedad de situaciones que la convierten en una bendita conquista o preocupante prueba. Hay que hacer grandes esfuerzos para comprender bien el significado de la existencia y las exigencias soberanas para ampliar el proceso de estabilidad placentera en todo momento. No pocas veces las preocupaciones y los infortunios eliminan la felicidad. Esas situaciones forman parte del proceso para alcanzar la plenitud. La felicidad depende de la perfección moral. Mientras haya mala sintonía en relación a las leyes soberanas, habrá tormento y aflicción. No obstante, cada vez que se consiga superar una o más imperfecciones del carácter, más próxima estará la felicidad. No ceses de luchar contra las tendencias negativas que proceden de otras existencias cuando fracasaste en el programa evolutivo, prefiriendo la responsabilidad dorada a los severos compromisos libertadores. Las alegrías disfrutadas de manera irregular, no pocas veces criminales, resurgen hoy con fuerte inclinación para repetirlas. Igualmente, durante la actual existencia, muchos
Hábitos enfermizos que se fijan en el comportamiento dan lugar a inquietudes y satisfacciones que no permiten la paz de la conciencia, factor esencial para la conquista de la felicidad. Por esa razón, es importante la vigilancia moral, especialmente en una época de licencias extravagantes y cínicas. El conocimiento de la reencarnación es esencial para la perfecta comprensión de una conducta pautada en los principios del Evangelio de Jesús, fuente inagotable del agua lustral de la alegría de vivir. El perfeccionamiento moral es la meta primera y principal del proceso evolutivo. El espíritu es creado simple e ignorante. En él están intrínsecos los valores educativos y los objetivos esenciales de la evolución como simientes luminosas, esperando el suelo fecundo para su germinación. La imagen de Dios en él se encuentra esperando las oportunidades cual diamante bruto que espera la lapidación que lo hace brillar. Nunca te arrepientas de haber practicado el bien, incluso cuando todo conspire contra su realización. Jamás te arrepientas de haber podido ayudar, incluso a aquel que posteriormente hirió tus sentimientos. Todo cuanto se hace se transforma en posesión trascendental que reaparece en el momento propicio de la jornada humana. No te dejes engañar por el brillo mentiroso del oropel. Significado del oropel: brillo falso, esplendor aparente, que es muy apreciado y por el que se lucha ferozmente. Lo que te está destinado llegará a ti por medios inimaginables porque está inscrito en la ley del mérito que te corresponde. De igual manera, los sufrimientos te alcanzarán a fin de que tengas la oportunidad de alterar el comportamiento y te resarzas del mal practicado. Acuérdate de que el bien es de naturaleza eterna y el mal es solamente su ausencia. Sacrifícate con alegría si es necesario para que conquistes los valiosos tesoros de la paz de conciencia, donde están escritas la ley de Dios, las leyes de Dios. Nadie consigue burlarlas porque ellas son la vida de las vidas. Entrena sencillez y aceptación, reuniendo migajas de justas alegrías que formarán el elenco de la felicidad que un día cantarán en tu mundo íntimo. En una sociedad vacía de idealismos nobles y rica en vacuidades y placeres inmediatos que siempre tienen incrustada la hiel de la amargura, vale la pena la renuncia a lo inmediato para el engrandecimiento interior poco después. Que sea la tuya una vida feliz por las elevadas oportunidades de servir y amar, mirando al futuro sin preocupaciones de culpas o arrepentimientos tardíos. Sé la manifestación del bien y de la paz donde te encuentres y estarás en pleno reino de Dios, que se origina en el corazón jubiloso. Y acá finalizamos el libro Vidas Vacías, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu de Joana de Angelis. Oración al finalizar la reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.